Les doy la bienvenida. Entonces, recordar también el título de la conferencia de hoy, un viaje a través de las religiones de la India. Y un viaje, ¿por qué? Precisamente porque está de alguna manera atado a la propuesta del viaje cultural que, que les estamos ofreciendo para noviembre. Bien, ¿qué es lo que nos encontramos en la imagen? Nos encontramos un mapa de la India que no solamente es un país, en términos geológicos, es un subcontinente, es decir, estamos hablando de un enorme territorio en el que históricamente han coincidido diversas culturas, diversas tradiciones, diversas lenguas y por lo tanto también diversas religiones. Y lo que intentaremos indagar hoy es ¿por qué si podemos decir que la religión es un fenómeno cultural global y que ha existido desde al menos desde que tenemos noticias de que existen las comunidades humanas? Lo que nos estaremos preguntando es ¿por qué precisamente en India se dio la particularidad de que nacieron, surgieron y se desarrollaron algunas de las tradiciones religiosas más importantes que tenemos hoy en día en el mundo? De modo que usualmente, gracias a esta constatación histórica, se habla de India también como la cuna de la espiritualidad, porque en pocos lugares del mundo ha sido el tema del pensamiento de las religiones, de los sistemas de creencias y de prácticas religiosas han sido tan fecundas, tan fértiles como allí en la India. Entonces, por supuesto que hablar de las religiones de la India nos llevaría no solamente cursos enteros, sino carreras enteras. Les diré que hay un conjunto de religiones propiamente indias que se llaman las religiones dármicas y que en términos de historia de las religiones son tan importantes y al menos también tan numerosas como las religiones que nosotros llamamos también abrahámicas, es decir, las tradiciones del judaísmo, el cristianismo y el islam. Y si ya intentar abarcar una historia del judaísmo, del cristianismo o del islam es un proyecto enorme, pues imagínense, igual de grande es intentar abarcar todo el conjunto de esas tradiciones que nosotros llamaremos dármicas. En todo caso, he preparado para hoy un recorrido ajustado de más o menos de nada más y nada menos que de unos 5.000 o 6.000 años de historia para que veamos algunas características y podamos hacer unas pinceladas sobre cómo fue el origen, el desarrollo y las particularidades de algunas de estas tradiciones que o bien surgieron o bien se desarrollaron allí en la India. Veremos que algunas tradiciones son autóctonas quiero decir que son propias del continente indio. Estamos hablando de tradiciones como la religión védica, hablaremos del hinduismo, del budismo, del jainismo, un poco más tarde hablaremos también del sijismo, todas ellas son tradiciones propiamente indias, pero resulta que India también al estar en estrecho contacto o al haber entrado en contacto con muchas de las otras grandes culturas, tradiciones religiosas y civilizaciones del mundo antiguo, también incorporará y adoptará sus propias versiones de religiones que no son autóctonas. Por ejemplo, aquellas de tradición abrahámica como el judaísmo, el cristianismo y el islam, amén de otras tradiciones, por ejemplo, el zoroastrismo y finalmente también podremos nombrar o decir algo acerca del bajaísmo, la última y la más reciente de las religiones exógenas llegadas a la India. Como ven, entonces, la India conforma un gran mosaico, que no es solamente un mosaico cultural, ni solamente un mosaico ni un mosaico lingüístico como lo es, sino también un auténtico mosaico religioso. ¿De qué manera sucedió todo esto? Vamos entonces a echar un vistazo volviendo al tema que me encanta, que es el origen, o poniendo, contextualizando la India dentro del marco más amplio de las civilizaciones antiguas. ¿Por qué? Recordemos que cuando nosotros hablamos de India propiamente, también estamos refiriéndonos o estamos volviendo al contexto de algunas de las civilizaciones más antiguas en el mundo. El mapa que les traigo acá representa en estos diferentes colores algunas de las primeras civilizaciones quiero decir, cuando algunas culturas humanas tuvieron la capacidad suficiente de desarrollar una agricultura intensiva que les permitió
permitió tener un crecimiento demográfico suficiente como para alcanzar esa estructura política que nosotros llamamos Estado. Un Estado con una burocracia, con unas instituciones políticas y generalmente cuando tenemos ya una burocracia y unas instituciones políticas más o menos firme, suele ir de la mano también la aparición de los sistemas religiosos o de las religiones institucionalizadas. Entonces, volviendo más o menos a la época, comienzos del cuarto milenio, en donde vemos el surgimiento de las primeras grandes civilizaciones del continente eurasiático, nos damos cuenta de que la India pudo ser contemporánea a grandes civilizaciones como las que encontrábamos en Oriente Medio y Oriente Próximo, como el antiguo Egipto, como aquellas civilizaciones que florecieron en Mesopotamia, también como la antigua China. Y fíjense que aquí en este color azul morado tenemos toda una amplia zona marcada. No solo eso, quizás la zona más grande de todas las otras civilizaciones, también llamadas civilizaciones fluviales. ¿Por qué? Porque todas ellas tuvieron las características de florecer en los márgenes de grandes ríos. Pensemos el caso de Egipto, se articuló en torno al río Nilo, Mesopotamia, en torno a los ríos Tigris y Éufrates, la antigua China, justo en medio de los ríos Yangtze y Yangtze y Huanghe. Y aquí tenemos en la India el primer foco civilizatorio que se articularía en torno a uno de los grandes ríos del norte de la India, que es el río Indo, precisamente el nombre que le daría, no, el río, perdón, que le daría nombre a todo el subcontinente. Y nos damos cuenta de que tenemos una serie de nombres, o bien la llamada civilización del Valle del Indo, o bien la civilización de Harappa. ¿Por qué? Harappa se corresponde más bien al nombre de uno de los asentamientos más importantes en que se habría desarrollado esta importante civilización. Entonces vamos a iniciar nuestro recorrido de forma cronológica, vamos a ir allá atrás en el tiempo hasta este momento, hasta finales del cuarto milenio, comienzos del tercero, antes de Cristo, y nos daremos cuenta de la situación tan particular que se vivía aquí en la zona noroccidental de la India, en la actual frontera de la India política con el Pakistán, en donde tenemos este río Indo que desciende desde las estribaciones de el Himalaya y viene a desembocar aquí en el Océano Índico. Y fue esta fertilísima cuenca. En algún momento vemos que tenemos diferentes afluentes que forman el río Indo, al menos hasta 5 de ellos. Como dato curioso les diré que este número 5 también, que en sánscrito se dice pancha, es el que le da nombre actualmente a toda esta región. Pancha en sánscrito, Punjab, la palabra Punjab viene derivada, significa las 5 aguas que dan origen al río Indo. Y nos damos cuenta de que entre el 3300 y el 2600 antes de Cristo, aquí en los márgenes del fértil río Nindo, fueron floreciendo una serie de asentamientos que todos ellos se identificaron con una misma cultura, con un mismo conjunto de tradiciones, de prácticas, de ideas y de creencias. Vemos que esta civilización del Valle del Indo, por cierto, les diré que fue la última de las grandes civilizaciones del mundo antiguo en ser descubierta. ¿Por qué? Porque los trabajos de excavación de estas ciudades solo comenzaron durante las primeras décadas del siglo XX, cuando todavía esta zona de Pakistán y la India estaban bajo el dominio colonial británico. Se estaban construyendo las líneas de ferrocarril en Pakistán y de pronto se descubrieron o empezaron a desentramarse todas las ruinas de ciudades antiguas que nos sacaron a la luz pues la historia o el pasado de esta increíble civilización. Al igual que otras civilizaciones antiguas, por ejemplo, como las civilizaciones de Mesopotamia o Egipto, que se extendieron durante un largo periodo de tiempo, lo mismo sucedió con la civilización del Valle del Indo. Fíjense que al menos son 2000 años de civilización. Y para que lo tengamos en proporción, recordemos que nuestra misma historia de Occidente, desde el comienzo del cristianismo hasta nuestros días, tiene 2000 años. Entonces, es una historia tan larga como nuestra misma historia moderna a partir de los orígenes del cristianismo. Cuando tenemos un periodo tan largo de tiempo, solimos en historia dividirlo o compartimentarlo en diferentes subperiodos. Entonces, nos damos cuenta que tenemos un periodo temprano en el que ya muchos asentamientos están ubicados en los márgenes del río Indo. Y lo más interesante es pasar a este periodo maduro. Se lo conoce periodo maduro
Maduro o periodo de la fase de Jarapa. ¿Por qué? Porque Jarapa se convertirá en la principal ciudad en el norte o en el nororiente del el río Indo, mientras que tenemos el otro gran centro urbano de la civilización del Valle del Indo aquí al sur en la ciudad de Mohenjo-Daro. Entre Jarapa y Mohenjo-Daro, que seguramente eran las ciudades más pobladas del mundo para esta época en la que estamos, para finales del tercer milenio antes de Cristo, vemos ya toda una serie de importantes asentamientos y de ciudades. Ciudades que a medida que a lo largo del siglo XX han ido avanzando las excavaciones, han sacado a la luz noticias de una civilización sorprendente que no tenía nada que envidiarle en logros científicos, tecnológicos, arquitectónicos e incluso literarios a las grandes civilizaciones contemporáneas de Oriente Próximo, Oriente Medio y también de Extremo Oriente. Les traje aquí una fotografía de lo que es el yacimiento arqueológico actual de Mohenjo-Daro, donde nos damos cuenta de la profusa arquitectura que ya se estaba desarrollando en el norte de la India hacia comienzos del tercer milenio antes de Cristo. A quienes han excavado acá se han quedado absolutamente sorprendidos por el esmero que ponían los arquitectos y los ingenieros civiles de esta civilización en el diseño de sus ciudades. Les diré que se trata de algunas de las primeras ciudades que contaron con sistemas de acueducto y de alcantarillado, muchísimo antes, siglos antes de que llegaran los romanos a inventar sus acueductos, y que también han sacado a la luz o nos permiten reconstruir ciertos aspectos de lo que podía ser de lo que podían ser sus costumbres y su vida cultural. Entre ellos, por supuesto, lo que nos interesa en la conferencia de hoy es ver ¿qué de todo esto nos puede dar noticias acerca de las prácticas, de las ideas y de las creencias religiosas que podían existir en la India a partir de este momento? Fíjense que una de las cosas que sobresale en fotografías como esta es este gran estanque que se encuentra en el medio de la ciudad de Mohenjo-Daro, que hoy se piensa que funcionaba o cuya función era la misma que siguen teniendo muchos de los estanques rituales que nos podemos encontrar en los templos de diferentes tradiciones en la India. Quiero decir, el estanque como el lugar de agua también, un agua ritual que servía, por ejemplo, para realizar ceremonias como las abluciones. Las abluciones es la limpieza ritual antes de iniciar una ceremonia o que también funcionan como ofrendas. Podían ya estar presentes desde la época desde la época desde la época de la civilización del Valle del Indo. ¿Cómo sabemos que este tipo de estanques no eran simplemente cisternas de agua o eran depósitos o eran utilizados con otros fines? Precisamente porque o bien en el fondo o bien en los márgenes de estos estanques se han encontrado diferentes objetos, artilugios y objetos votivos que nos hablan ya de una incipiente actividad religiosa. Una actividad religiosa que en el caso de la civilización o en el caso del periodo temprano de la civilización del Valle del Indo coincidía con algunas de las prácticas que ya se llevaban a cabo en Oriente Próximo y en Oriente Medio. Vemos este tipo de figuras femeninas que son, digamos, una extensión o una continuación de lo que llamaban las Venus paleolíticas, también figuras que tienen que ver, que generalmente están asociadas a la madre naturaleza y a todo lo que implica la feminidad en el sentido de la sensualidad, pero al mismo tiempo también la fertilidad. Nos damos cuenta de que son diosas de la fertilidad, además, porque suelen tener acentuados pues todos los rasgos que nos hablan acerca de esta fertilidad, ¿no? Generalmente unos pechos grandes, prominentes, generosos, unos triángulos pélvicos muy marcados, y encontrábamos este tipo de figurillas que no son exclusivas de la civilización del Valle del Indo, que encontramos también en otras civilizaciones, pero que nos hablan de un culto extendido a la madre tierra, a la feminidad y a la fertilidad que también tendríamos ahí. Sin embargo, en los márgenes también de esos mismos estanques y en las excavaciones que se han hecho en ciudades como
Jarapa y Mohenjo-Daro, se han encontrado otro tipo de artilugios que también ya nos habla también o nos da noticias de cómo podía ser esta incipiente vida religiosa que ya existía allí a comienzos del tercer milenio en el norte de la India. Figurillas como esta que tenemos al lado izquierdo, que son la de un posible sacerdote, lo sabemos precisamente por el tipo de expresión y por el tipo de adornos que nos está mostrando. Y otra de las cosas curiosas de la civilización del Valle del Indo es que, al igual que sus contrapartes en Mesopotamia, en Egipto y en China, al parecer se desarrolló un sistema de escritura propio. La única diferencia es que es el único sistema de escritura de todas las civilizaciones antiguas que aún hoy en día no se ha podido descifrar. Y no se ha podido descifrar porque faltan toda una cantidad de elementos para que ese desciframiento sea posible. Pero fijémonos que la imagen de la derecha no solamente nos habla sobre este sistema de escritura, es sin duda un sello o una tablilla de arcilla que a imagen y semejanza de las tablillas sumerias la tenemos tallada, pero también tenemos una inscripción con una imagen muy curiosa. Y fíjense que es una imagen que data más o menos del año 2500 antes de Cristo y ya nos muestra una especie de proto-yogi o de un practicante que justo está sentado en una posición que a partir de este momento será muy recurrente en la India. El nombre sánscrito es el de Padmasana. Nosotros la conocemos como sentado en flor de loto. Y vemos la actitud de este yogi centrado en posición de flor de loto, en una actitud meditativa o contemplativa. A partir de este momento, ese tipo de actitud estará identificado con las prácticas religiosas de la India. También tiene un valor simbólico. Las piernas que dan una base, la base como igualmente lo tendría una flor de loto, y luego la columna vertebral que marca el tallo precisamente de esa flor de loto, pero un tallo que al mismo tiempo funciona como un axis mundi, es decir, como aquella conexión vertical, aquello que ha de unir el mundo de lo terrestre con lo celestial o el mundo de lo divino. Al mismo tiempo, fijémonos en la cara de nuestro proto-yogi que parece estar mirando hacia la izquierda, está mirando hacia el frente y está mirando también hacia la derecha. Veremos que este tipo de representaciones ya empiezan a dejar una iconografía, digamos, muy clara en el conjunto de las religiones de la India. Esto es simplemente una manera más de mostrar que la persona que está en trance o la persona mediadora en medio de ese trance tiene la capacidad de volver su mirada al pasado, de tenerla en el presente y también llevarla hacia el futuro. Entonces, tres actitudes que ya vemos en una imagen tan sencilla como estas, muy concentradas aquí y que empiezan a formar, digamos, esta identidad religiosa de la India que luego irá ganando en complejidad. Bien, como les decía, tenemos tres importantes periodos de la civilización del Valle del Indo. Vimos un periodo temprano, un periodo de madurez. La diapositiva que les traigo acá es el periodo tardío de la civilización de Harappa. Nos damos cuenta como muchas de las zonas de influencia, especialmente hacia la desembocadura del Indo, ya han perdido relevancia. Quizás algunos asentamientos ya no los encontramos en el mapa y este también ha sido uno de los grandes misterios para los historiadores modernos. ¿Por qué desaparece la civilización de Harappa? Bien, hay muchísimas explicaciones, entre ellas uno de los argumentos más fuertes también ha sido el del cambio climático, el del cambio del curso de los ríos, que seguramente obligaron a hacer diferentes desplazamientos, un agotamiento de los recursos naturales después de 2000 años de presencia de poblados ahí. Y después también hay una tercera variable que no podemos obviar, y eso es la intromisión o la llegada al subcontinente indio de una serie de pueblos o unas migraciones, unas invasiones del norte de una serie de pueblos que conoceremos ahora. Entonces, seguramente por una combinación de todos estos factores que les acabo de comentar, más o menos hacia el año 1300 antes de Cristo, la civilización del Valle del Indo entonces entra en decadencia, pero el hecho de que entre en decadencia la civilización no quiere decir que sus ideas y sus prácticas religiosas lo hicieran. Esas prácticas y esas ideas religiosas siempre tienen una continuidad e irán transformándose y tomando, digamos,
y tomando y adquiriendo otros rostros. ¿Qué tipo de rostros? Fijémonos que nos quedamos más o menos en este periodo tardío entre los años 1500, 1300 antes de Cristo, donde ya sabemos que habían una serie de ideas y de prácticas y de creencias religiosas allí en el noroccidente de la India. Para el siguiente capítulo en nuestra historia tendremos que salir provisionalmente. Un momentito nos salimos de la India para llevar nuestra atención aquí, al centro donde tenemos esta bolita con las letras I, E, que quiere decir los pueblos indoeuropeos. Iremos acá al centro del continente eurasiático, a esta región conocida como el Cáucaso, comprendida entre el Mar Negro y el Mar Caspio, en donde más o menos entre los años 1700 y 1400 tenemos un grupo, un conjunto de pueblos llamados entre sí, no se llamaban a sí mismos los indoeuropeos, los historiadores posteriormente los han llamado los indoeuropeos, y hacia el año 1500 antes de Cristo habrían comenzado toda una serie de migraciones o de excursiones hacia todos los rincones del continente eurasiático. Habrían ido hacia el norte, llegando hasta los países escandinavos, habrían llegado también hacia Europa Occidental, primero a las Islas Británicas y finalmente a los países más mediterráneos, también a la península balcánica y finalmente habrían llegado a ciertos lugares de Oriente Próximo, Oriente Medio. La migración de los indoeuropeos que a nosotros más nos interesa en este momento es precisamente esta que se dirige hacia el sur oriente, que atravesando todo el mar Caspio y todo el territorio iranio, irá llegando poco a poco, atravesando Asia Central hasta llegar al subcontinente indio. Bien, hoy en día sabemos que a los indoeuropeos le debemos gran parte de nuestra historia, sobre todo una de las familias más grandes de lenguas que tenemos hoy en día en el mundo es la gran familia indoeuropea. Nuestra propia lengua, el español, hace parte de la familia indoeuropea, de la misma manera que lo hacían otras lenguas, como el sánscrito. Lo que estoy diciendo es que el sánscrito no es una lengua autóctona o propia de la India, es una lengua derivada de la lengua proto-indoeuropea que habrían traído estos migrantes indoeuropeos en sus migraciones hacia el sur de Asia. Bien, los indoeuropeos habrían salido de su territorio hacia el año 1500 antes de Cristo en esta migración y fíjense que justo hacia el año 1300 habrían hecho su entrada aquí al continente indio. Por supuesto que un continente indio o un subcontinente indio que no se encontraba vacío, en el que ya se había desarrollado una de las grandes civilizaciones del mundo antiguo, como hemos visto, la cultura de Harappa. Me gusta mucho este mapa porque nos habla de cuál podía ser todavía la pequeña área de influencia que tenía la cultura de Harappa o la civilización del Valle del Indo. Nos muestra esta flecha que es la llegada de los pueblos indoarios entre el año 1700 y 1500, en donde se produce este choque. Hay un choque de culturas, de las culturas del Cáucaso con las culturas propiamente indias. Y se produce un sincretismo, se produce una amalgama. Es lo que en la historia de la India se conoce como el periodo védico temprano. Védico temprano, ¿por qué? Porque los indoeuropeos no solamente llegaban con sus tecnologías, con sus caballos domesticados y sus carros de combate y sus armas de hierro, que los hacía ser auténticos guerreros, conquistadores, una cultura evidentemente bélica. Los arios, que se llamaban a sí mismos, una palabra que significa los mejores o los señores, también incluso los aristócratas, se daban el lujo de venir a dominar a estos pueblos que ya estaban un poco en decadencia. No solamente traían su propia lengua, como el sánscrito, sino que traían sus propias narraciones, sus propios mitos, sus propias leyendas y, por supuesto, su propio conjunto de prácticas y de ideas religiosas. A este conjunto de narraciones hoy en día las conocemos con el nombre de Vedas. Vedas es una palabra sánscrita que quiere decir aproximadamente algo así como conocimiento o sabiduría. Se trata de un conjunto de
textos, pero ojo, cuando digo textos debemos recordar que se trata simplemente de discursos que durante mucho tiempo se mantuvieron por tradición oral de generación en generación y que mucho tiempo después, a partir de esa larga tradición de memorización y de transmisión, fueron puestos por escritos en formatos parecidos a los que tenemos nosotros en la imagen aquí en la parte derecha de sus pantallas. Precisamente como todas esas narraciones se llamaban Vedas, llamaremos a este periodo un periodo védico. Y del periodo védico y de los textos que conocemos como los Vedas se deriva asimismo una religión védica. ¿Por qué? Porque los indoarios, esos pueblos indoeuropeos originales, traían su propia religión que ya tenía un gran panteón de dioses. Un panteón de dioses también del cual son protagonistas sobre todo tres. Aquí les traje cómo fue la evolución de ese encuentro o más bien de esa dominación de los pueblos indoeuropeos sobre los pueblos nativos que primero estaban ubicados sobre toda la planicie del río Indo, pero como vemos en este mapa, después, mientras va avanzando el periodo védico hacia su fase más tardía, es decir, mientras vamos circulando por los primeros siglos del primer milenio antes de Cristo, es una tensión que irá pasando desde los márgenes del río Indo hasta la otra gran planicie fluvial del norte de la India, que es por supuesto la de el río Ganges. Entonces, los dos grandes ríos del norte de la India que al mismo tiempo son los que permitirán ese primer programa de urbanización del norte de la India. La cultura védica entonces irá haciendo su entrada desde el noroccidente del continente indio hacia el suroriente y en toda esta amalgama irá implantando allá estos nuevos sistemas de creencias y de costumbres. ¿Qué sabemos hoy en día de la religión védica? Les diré que no es una religión que se haya quedado solamente allá entre el tercer y el segundo milenio antes de Cristo, sino que es una religión o son toda una serie de textos y de creencias que todavía se conservan hoy en día muy vivos entre muchos estratos sociales que encontramos en la India. Una religión védica que si bien tenía un gran panteón de dioses, al menos hasta unos 30 dioses, al menos tres de ellos eran principales. Por eso a menudo también se habla de una trinidad védica. Esta trinidad védica la constituían dioses como Indra, el dios de las nubes, de las aguas, de las tormentas también, Agni, el dios del fuego, el fuego que es el elemento sublimador y de comunicación por excelencia que se utiliza para mediar, ¿no? Digamos, los rituales entre los hombres y los dioses. Y después también dioses como Surya, que es un dios solar, muy parecido a los dioses solares que también nos encontramos en otras tradiciones. Tres dioses a los que están dedicados la mayor cantidad de himnos, porque los Vedas son básicamente himnos que están consignados al menos en cuatro tipos de textos principales, pero el más importante de ellos es el que nosotros conocemos como el Rig Veda. ¿Por qué son importantes los himnos del el Rig Veda, esta trilogía de dioses o esta trinidad védica que vemos aquí? Porque a partir de esos textos y del culto a estos dioses y de las ofrendas que se rendían a estos dioses, empiezan a consolidarse una serie de ritos y de costumbres que permanecerán en la India ya desde esta época tan temprana. Entonces vemos la costumbre de reunirse alrededor de un altar en el que Agni, en tanto que el fuego, en tanto que Dios está presente y está presente, como les dije, como elemento sublimador, es decir, como aquel elemento que permite que las ofrendas ricas que se hacen a los dioses y que acompañan esas peticiones que a lo largo del mundo siempre han sido las mismas. Le pedimos a los dioses que mantengan el orden en el mundo, que nos den prosperidad, que nos traigan estabilidad, que nos den riqueza, que nos libren de los males, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de rituales se acompañaban
con diferentes ofrendas también y con diferentes sacrificios. Por lo tanto, se necesita también de un oficiante que esté detrás de estos rituales, es decir, es la persona en la que se pone la responsabilidad de ejercer o de actuar esta comunicación directa con los dioses. Estos oficiantes irán adquiriendo un tipo de importancia crucial en el contexto de las sociedades védicas. Una sociedad védica que al ser una sociedad conquistadora sobre el otro tipo de culturas que ya se habían encontrado en el Valle del Indo, también vienen a imponer sus propios usos, por supuesto, y es una sociedad que está fuertemente estratificada. Entonces, nos damos cuenta o no ha de extrañarnos que a partir del ritual védico, un ritual védico, aquí les he traído algunas fotos contemporáneas, prácticamente exactamente en la misma posición que nos encontrábamos en el dibujo, para que vean que este tipo de rituales védicos todavía siguen muy vivos hoy en la India. ¿Por qué? Porque estos oficiantes fueron constituyendo un segmento social de lo más importante en la India. Era el conjunto de sacerdotes o aquello que en la tradición védica recibe el nombre de brahmanes o brahmines. Los brahmanes o brahmines en tanto que oficiantes y quienes reciben los encargos de realizar este tipo de rituales por parte de además las clases más pudientes. Entonces, nos damos cuenta que la religión védica implicará también un fuerte sistema de estratificación social que al menos desde el primer milenio antes de Cristo, dejará una impronta muy interesante en la India, que todavía nosotros hoy podemos reconocer cuando viajamos allá por el subcontinente. Es un sistema de clases también conocido por nosotros con la palabra occidental de casta. Realmente en la India no se usa la palabra casta es de origen latino, de hecho es de origen portugués, empezaron a utilizarla los primeros portugueses que llegaron a la India allá hacia finales del siglo XV, comienzos del siglo XVI. La palabra que se usa en India para esto es varna, que literalmente significa color. Pero de la religión védica ya vemos que nos viene heredada una estructura social, una jerarquía en la que, no ha de extrañarnos, los brahmanes están como la figura más importante de todas. Sin el brahman, sin el sacerdote, sin el intelectual, no hay esta mediación, esta comunicación tan necesaria con los dioses. Adicionalmente, los brahmanes son aquellos que reciben aquellos bienes en ofrendas para hacer las ofrendas y para ejercer los rituales. Entonces también se van constituyendo en una de las clases sociales más ricas y al mismo tiempo, como nos recuerda aquí el cuadro, también es la clase intelectual, porque solamente los brahmanes pueden tener acceso a los textos. Solamente entre brahmanes la tradición oral de aprenderse de memoria los Vedas estará vigente y es algo que está reservado solamente para ellos, prohibido para los otros estratos. Nos damos cuenta que los otros estratos están formados por los satrillas, es decir, aquellos que son los guerreros, los gobernantes, los reyes, que por supuesto necesitarán de los brahmanes siempre para legitimar su poder a través de los dioses, pero que sin duda son la clase dominante que pertenece o son los herederos o los descendientes de los pueblos indoeuropeos. De la misma manera nos encontramos con otro sector importante de la sociedad, que son los vaishyas, que son los artesanos y los comerciantes, es decir, en donde recae, digamos, la gran parte de la actividad económica. Les diré que estos tres estratos son estratos élites, que sobre todo son posiciones que le correspondían a aquellos descendientes de los pueblos indoeuropeos. Los conquistados y los pueblos nativos de la India estaban aquí abajo. El 75% de la población eran los shudras, estos campesinos y trabajadores que formaban, digamos, toda la base de esta pirámide social. Y todavía más abajo de ellos están unos que ya ni siquiera tienen clase, que ni siquiera están reconocidos como personas, que son aquellos que son los Dalits o los intocables.
Toda tu vida en la India a partir de este momento está marcada por el segmento, por el estrato social, por la casta en donde nazcas. Nacer adentro de una casta significa tener toda la vida determinada, incondicionada a un conjunto de actividades, a un conjunto de relaciones y a un conjunto de prácticas con también una serie de prohibiciones, porque realmente les diré que hay muy poca movilidad social entre uno y otro estrato. Fíjense, un sistema social que ha logrado perdurar en el tiempo y que todavía vemos a nosotros muy presente en la India hoy, lamentablemente, porque es un sistema también muy crudo, como les digo, con muy poca movilidad social y que a veces es la causa de las enormes desigualdades sociales, económicas, políticas, etcétera, que podemos ver en la India. Pero bien, de una religión védica de la cual nos son heredados toda una serie de ritos, una serie de textos, una serie de dioses y una estructura social y una jerarquía muy marcada. Pero les contaré también que aproximadamente hacia el siglo 8 séptimo antes de Cristo, como les dije que la gran mayoría de la población estaba conformada por esos shudras, unos shudras que generalmente no tenían acceso a la religión védica, precisamente porque no se sentían identificados con esa cultura védica extranjera, empieza a haber una especie de movimiento intelectual de reacción ante el elitismo que suponían esas prácticas y también ante el hecho de que los brahmanes, esos sacerdotes u oficiantes, se arrogaran a sí mismos el derecho exclusivo, es decir, el monopolio de las prácticas religiosas derivado de la misma religión védica o de la tradición textual védica, entre los siglos a finales del siglo 8, comienzos del siglo séptimo antes de Cristo, surgen una nueva serie de textos muy interesantes que son conocidos como los Upanishads. Estos textos apuntarán a un nuevo tipo de espiritualidad que viene a contestar esta religión védica que se percibía por el grueso de la población como una religión fuertemente elitista. La palabra Upanishad en sánscrito quiere decir algo como aquel que se sienta al lado de o aquel que se sienta abajo de. Y hace referencia a una serie de maestros iluminados conocidos con el nombre de rishis, que si bien podían sentirse cercanos a la tradición brahmánica, es decir, al intelectualismo de los brahmanes, lo que quieren hacer es limpiar de tanto ritualismo esas tradiciones y dar acceso a un tipo de espiritualidad que se enfocara más en los aspectos interiores del ser humano que no tanto en esas muestras de poder exterior a los que los tenía tan acostumbrados la religión védica. Lo lindo de los Upanishads es que todos ellos están construidos a modo de diálogo o de enseñanza. Y los Upanishads establecerán a partir de este momento una serie de conceptos que quedarán grabados a fuego en el conjunto de las religiones dármicas o de las religiones autóctonas de la India. Les quiero comentar algunos de ellos. Son estos que vemos aquí. El primero, el concepto de karma. Karma entendido simplemente como la reacción o la respuesta o el efecto que tienen todo tipo de acción. Es decir, muchas veces desde Occidente se entiende mal o se interpreta mal la palabra karma como una especie de justicia divina o de castigo divino que nos ha caído por alguna razón. No, no hay nada de eso. Originalmente karma simplemente quiere decir reacción, reacción a una acción, o más bien consecuencia, bajo la observación plenamente física de que toda acción tiene una reacción o tiene una consecuencia. Entonces, karma es simplemente la consecuencia de cada una de nuestras acciones y se enfoca en un aspecto ético muy concreto y es una dinámica muy clara. Las malas acciones generan malas consecuencias, las buenas acciones generan buenas consecuencias. Lo que hace mover al mundo, la dinámica que hace que el universo y la vida continúe es la vida del karma, es decir, esta dinámica de acción y reacción.
Cada reacción puede funcionar al mismo tiempo como una nueva acción que generará una nueva consecuencia y de esa manera el mundo se mueve en una dinámica de acción y reacción. Fíjense que es algo plenamente físico, casi newtoniano a lo que me estoy refiriendo. Pero este karma, en tanto que dinámica, será la base que estructura otro de los conceptos importantes en las religiones dármicas, que es el samsara. ¿A qué nos referimos con el samsara? Y aquí estamos en coordenadas plenamente dármicas. Fíjense que al revés de lo que hacen las religiones abrahámicas, que tienen una concepción lineal del tiempo, lineal quiere decir el tiempo tiene un origen, hay un desarrollo y hay un final de los tiempos. En el contexto de las religiones orientales hay una concepción cíclica del tiempo. Ojo, no es exclusiva de la India, también hemos visto esa concepción en otros parajes del mundo. Pero quiere decir que siguiendo un poco o emulando el ritmo de los ciclos naturales, de la misma manera que después del verano llega el otoño, después del otoño el invierno, después del invierno la primavera, de la misma manera en las vidas de los seres humanos, en los ciclos, hay ciclos que se repiten, ciclos vitales que por supuesto tienen un reflejo también en lo cósmico. ¿Cuál es este reflejo o este ciclo? Es el ciclo del nacimiento, el desarrollo, el decaimiento, la muerte y el renacimiento. El concepto del renacimiento es importante dentro de esta visión del tiempo concebida como un ciclo o como un círculo. Samsara es un círculo. Ahora, es una visión que no es necesariamente positiva, es más, tiene unas connotaciones negativas. La vida de todos los seres en el mundo es llegar al mundo, nacer, crecer, desarrollarnos, decaer, enfermar, morir. ¿Todo para qué? Para volver a comenzar el ciclo, volver a nacer de nuevo y esto irrepetidamente. En un momento surge también la inquietud en la India de si hay manera de romper el samsara, de salir del samsara, de quebrar este círculo eterno para en algún momento encontrar, ojo aquí la palabra también es clave, la moksha, que es la liberación. ¿Cómo se encuentra la liberación del samsara? Bien, si la dinámica que hace mover el samsara es la dinámica del karma, de las acciones y las consecuencias, ¿por qué no enfocarnos en romper esta dinámica de la acción y de la consecuencia? ¿Cómo? Enfocándonos en el tipo de acciones. Entonces, surge también un concepto curioso como el de la brahmacharya. La brahmacharya traduce algo así como la vida casta o la vida santa, una vida ética, una vida volcada al esfuerzo que ponemos en desarrollar aquellas acciones que mejores resultados lo pueden traer, tanto para mí como para los demás. Una brahmacharya, además, que pone su acento muy especial en la erradicación del sufrimiento propio y del sufrimiento ajeno. Por eso también está muy relacionada con el último de los conceptos que vemos aquí, que es el concepto de la ahimsa, una ahimsa que literalmente quiere decir una no violencia, bajo el precepto de que la violencia engendra más violencia. Por lo tanto, lo que hay que hacer es eliminar la violencia de nuestras vidas para que esto sea conducente a generar una vida santa o una vida casta, que es la brahmacharya. A través de la brahmacharya nosotros generamos buen karma y a partir de la generación de buen karma logramos entonces o nos acercamos a romper el samsara o a liberarnos del samsara, a alcanzar esta moksha. Quiero que nos quedemos mucho con estos conceptos. ¿Por qué? Porque todos ellos, a partir de este momento del siglo VII antes de Cristo, estarán presentes en todas las religiones indias. En lo que difieren a partir de este momento las religiones indias es en la propuesta, en la propuesta o en la manera de alcanzar esa moksha o de alcanzar precisamente esa liberación o salir del samsara. ¿De qué manera? Después de la época de los Upanishads, que venían a contestar de alguna manera o venían a cuestionar muchos de los principios más elitistas que nosotros habíamos percibido o habíamos presentado en la religión védica, se va creciendo, se va acrecentando un movimiento
importante entre los siglos sexto y quinto en la India, que es lo que se conoce generalmente como el periodo de la religión de los ascetas. ¿Quiénes son los ascetas? Los ascetas son estos renunciantes, aquel que renuncia al sistema de castas, renuncia al sistema de clases, renuncia a la tradición védica que le es impuesta, renuncia a las desigualdades sociales que vienen dictadas desde el sistema más elitista védico, e intentan encontrar su propia liberación a través de una serie de prácticas que en la India reciben el nombre de yoga. Yoga, palabra sánscrita que significa, está, fíjense, vinculada con nuestra palabra española yugo. Tiene la misma raíz. Acuérdense que les dije que todas son lenguas indoeuropeas. La palabra yugo, ¿para qué usamos un yugo? Para someter, pero también para unir. Entonces pensemos en los bueyes que están unidos por un yugo porque están arando un campo, ¿verdad? Entonces, prácticas yógicas, que significa someter al cuerpo y someter a la mente a una estricta disciplina, a una serie de prácticas que nos permitan aislarnos de aquellos que es más aparente, más vulgar, más material, de aquello que los ascetas también llaman maya, la ilusión de la realidad, para encontrar adentro una realidad que es mucho más real. En los Upanishads, esa realidad más real recibía el nombre de Brahma. Brahma es la energía cósmica que todo lo permea, que está en todas partes, y el objetivo de los sabios y de los ascetas de los Upanishads es unir su propia alma individual, aquello que se llama Atman, con el gran Brahman, es decir, con esa energía cósmica universal, como a través de esta serie de prácticas ascéticas, entre ellas el control de la respiración, ejercicios que se llaman pranayama, el control de la mente y prácticas también de meditación. Todas estas prácticas yógicas propias de los ascetas entre finales del siglo sexto y comienzos del siglo quinto irán generando una serie de movimientos contestatarios a lo que era la tradición ortodoxa. Entonces, para aclararlo un poco, les muestro ese mapa. Hemos visto que había un núcleo de prácticas religiosas originales entre la civilización del Valle del Indo que, con la llegada de los pueblos indoeuropeos, crea una amalgama o un sincretismo especial, un diálogo entre ambos sistemas religiosos, de lo cual surge lo que llamamos nosotros la religión védica. Una religión védica que está basada en una serie de textos, un conjunto de rituales y de prácticas que se van diversificando hasta que en algún momento en el siglo séptimo, con la entrada de los Upanishads, llega la religión de los ascetas. Y la religión de los ascetas supondrá una verdadera revolución en el contexto de la religión védica, porque nos encontraremos dos grandes vertientes o dos grandes dimensiones en las que se abre ahora nuestra religión védica. Por un lado, del lado izquierdo, tenemos aquellas tradiciones que reciben el nombre de ástica. Ástica es una palabra sánscrita que más o menos quiere decir como, algo así como teísta. Teísta es aquella tradición que reconoce la existencia de los dioses. ¿Cuáles dioses? Por supuesto, los dioses de la tradición védica y aquellos que teníamos en los textos de el Rig Veda y que continúan toda la parte ortodoxa de los rituales que oficiaban los brahmanes. Entonces, tenemos los textos de los Vedas, tenemos los Upanishads, algunas de las primeras prácticas yógicas. El yoga hace parte de esta tradición ortodoxa, también el Ayurveda, es decir, lo que llamaremos más tarde la medicina tradicional india, y todo un conjunto de disciplinas o de posturas filosóficas que reciben el nombre de Samkhya. Esta línea que tenemos en la izquierda es la que conocemos como la más ortodoxa, y de esta línea ortodoxa luego se derivará esa gran familia de religiones que nosotros hoy en día llamamos hinduismo. Pero fíjense que en la parte derecha tenemos una serie de expresiones que son nástica. Nástica, el componente M, la partícula N viene a negar a el ástica, es decir, las posturas no teístas, que no creen, no teístas o incluso ateístas, que no creen en los
los dioses, que no reconocen los Vedas como su autoridad, tampoco los rituales que crean, sino que siguen un poco la línea evolutiva de lo que habían iniciado ya los ascetas. Y dentro de esta línea gnástica nosotros tenemos expresiones como el jainismo, el budismo, son las más conocidas para nosotros porque son las que han sobrevivido hasta nuestros días. El Charvaka también era otra de estas religiones, pero que es la única gnástica o del ese conjunto gnástica que no ha sobrevivido hasta hoy. Veamos rápidamente, recordemos qué estaba pasando con algunos de los movimientos gnástica. Gnástica significa las tradiciones no teístas no reconocen a los dioses de los Vedas, entonces no reconocen los textos védicos como parte de su propia tradición. Muchas de estas posturas son directamente ateas, es decir, ateos que niegan la existencia de los dioses o que niega que a través del culto a estos dioses pueda alcanzarse esa moksha, esa liberación, ese romper el samsara. Será el objetivo de ambas tradiciones. Todas las religiones en la India, recordemos, desde los Upanishads, tienen el objetivo de alcanzar la liberación. En lo que difieren es en los métodos necesarios para alcanzar esa liberación. Posturas como el jainismo y el budismo pondrán el acento en la práctica particular y en un ejercicio ético también que ha de practicarse en comunidad. Por eso los fundadores de ambas tradiciones fueron más o menos contemporáneos. Se estima o se le atribuye a Mahavira, esta figura de mediados del siglo sexto antes de Cristo, haber sido el fundador del jainismo y por supuesto la figura más conocida también de Siddhartha Gautama, que habría alcanzado el despertar para convertirse en el Buda de nuestra era allá por el siglo quinto antes de Cristo. Siglos sexto, siglos quinto dan origen a dos tradiciones gnástica o ateístas que tendrán la particularidad de querer buscar esta liberación a través de la propuesta del seguimiento de un camino personal que suele tener tres tipos de componentes, un componente de el cultivo de la mente en el sentido de el conocimiento de la teoría es cuál es la verdad acerca del mundo, una teoría que también suele recibir el nombre de Dharma. Dharma es una palabra no exclusivamente budista ni jainista, sino que en el contexto de las religiones de la India quiere decir algo así como discurso o doctrina, incluso quiere decir ley también. Entonces, cada una de estas tradiciones, jainismo y budismo respectivamente, nos proponen su propio dharma, un dharma para el practicante en el que hay que tener un conocimiento teórico, pero también hay que tener un ejercicio ético, práctico, una ética que se practica siguiendo una serie de valores muy parecido a la actitud de la vida casta, de la brahmacharya que teníamos allí, y al mismo tiempo un cultivo de el arte de la meditación, meditación en tanto que práctica yoga conducente a este despertar. Un despertar que en el contexto del budismo tiene un nombre muy particular, es el nombre del nirvana. Ese nirvana es alcanzar el despertar o lo que en Occidente a veces se llama maldicho, además porque tiene otro tipo de equivalencias, pero lo que llamamos en Occidente iluminación, que tampoco es un concepto que se maneja de esa manera en la India. Pero bueno, ya tendremos ocasión de ir hilando un poco más fino. Por supuesto que los dos movimientos serán importantísimos, todavía existen hoy en día en la India, pero entre ellos en una primera época quizás fue mucho más importante el budismo. Muerto Siddhartha Gautama, muerto el Buda, sus discípulos empiezan a extender el mensaje del budismo por la India hasta que después de los primeros 2 siglos de desarrollo y de establecimiento de las primeras comunidades, llegamos al siglo III antes de Cristo, en donde heredero de la primera dinastía que unificará el territorio del norte de la India, me refiero a la dinastía Maurya, tenemos al emperador más emblemático de este momento, que no es otro que el gran Asoka. Y Asoka, el emperador Asoka, a mediados del siglo III, será fundamental no solo en la vida política de la India, en el sentido de que será el primer emperador que unifica una gran parte del territorio indio, que por supuesto va mucho más allá de la India actual. Fijémonos que incluye partes del actual Pakistán, de Afganistán, partes del actual Nepal, del actual Tíbet, incluso del actual Bangladesh.
Y la gran particularidad de que tuvo Ashoka fue la de querer hacer del budismo la religión oficial de su imperio, con lo cual allí en el siglo III antes de Cristo el budismo recibirá un impulso decidido gracias al patrocinio a la oficialidad que le da Ashoka y tendrá una muy importante presencia en la India. La paradoja es que después de este primer gran impulso, el budismo, que si bien nació y tuvo su primer arraigo en la India, muy pronto saldrá de sus fronteras naturales para ir llegando a muchas otras partes del continente asiático. Y digo paradoja porque muy pronto el budismo que nace en la India se irá olvidando o irá cediéndole paso a otras religiones en la India y va perdiendo protagonismo hasta quedar muy, muy reducido frente a otro tipo de expresiones. Y la paradoja es que el budismo tendrá un mucho mayor desarrollo, por ejemplo, en lugares como China, como el sudeste asiático, como Japón, etcétera. El que les traigo acá es un mapa de la expansión del budismo desde el siglo III antes de Cristo en sus diferentes etapas, creando las tres escuelas principales del budismo, la escuela Theravada, la escuela Mahayana y la escuela Vajrayana. Entonces, con esto quiero decir simplemente que el budismo es la primera religión misionera y de exportación que sale de la India, hecha en la India, pero que le regala la India al resto de Asia primero y desde Asia al resto del mundo. Ustedes se preguntarán, si el budismo sale de la India entonces y hacia el siglo II, III va cediendo su importancia, ¿qué otras religiones vienen a llenar ese vacío desde la época en que el budismo fue oficializada allá por el emperador Ashoka? Entramos en esta época entre los siglos II antes de Cristo y III después de Cristo, fíjense, son 500 años, que se los conoce como la síntesis hindú. Y ahora volvamos a ese esquema del mapa. Recuerden las tradiciones que les había dicho, las nástica por un lado, ya tendimos al budismo, volvemos a la línea más ortodoxa, es decir, la que estaba todavía más cercana a la religión védica original, y nos damos cuenta que casi 1000 años después de que habían entrado a la India estos textos védicos y habían creado una serie de prácticas, también hacia el siglo II antes de Cristo vemos el florecer de las tradiciones literarias propiamente indias, con sus grandes épicas. Estoy pensando en textos como el Ramayana y el Mahabharata. Y a partir de esos grandes poemas épicos, entran en escena o se amalgaman una serie de dioses que ya existían por la planicie gangética, pero a los que ahora se les da un protagonismo también decidido en estos textos. Recordemos que en el centro de esa gran épica que es el Mahabharata hay unos capítulos centrales que suelen conocerse con otro título, con el título del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita se convertirá a partir de este momento en el texto sagrado de una nueva síntesis que irá formando una nueva actitud religiosa también. Y así como habíamos visto que en la tradición védica había una triada o una trinidad védica, vemos ahora la entrada en escena de una trinidad hindú o lo que se llama la trinidad puránica también. Los dioses serán reemplazados por dioses como Brahma, como Vishnu y como Shiva. Y a partir de textos como el Bhagavad Gita se van presentando entonces una nueva manera de lograr esa liberación, de alcanzar esa moksha o de alcanzar ese nirvana. Recordemos, la tradición gnástica propone la vía de la práctica personal, del conocimiento, del cultivo del conocimiento y de la propia práctica ética. Los términos que tenemos aquí en la derecha hacen referencia a este tipo de prácticas. La palabra yoga significa también una práctica, un ejercicio. Allí donde jnana yoga es el ejercicio o la práctica del intelecto, del conocimiento, de la sabiduría y del discernimiento. Karma yoga es la práctica de la acción, sobre todo de la acción ética. Estas dos vías eran las que privilegiaban
las corrientes gnástica como el jainismo o el budismo, pero resulta que ahora entra en escena esta Bhakti Yoga, la práctica de qué? De la devoción. Lo que viene a decir esta nueva postura es que a través de la devoción a una serie de dioses concretos, podemos alcanzar también esa liberación o romper el círculo del samsara. Así que a través de la vía de la devoción se van conformando no una religión, sino un conjunto de religiones, porque el hinduismo no es una religión, es una familia de religiones que puede tener diferentes posturas. ¿Y por qué es una familia de religiones? Porque nos encontramos una infinidad de dioses en su panteón. A pesar de que hay una trinidad puránica que podemos ver aquí, simbolizada en Brahma, Vishnu y Shiva, luego sabemos que hay todo un auténtico ejército y panteón de dioses, de semidioses, de consortes, etcétera, que forman cientos, si no miles de dioses diferentes. Es decir, es la manera en cómo en la India la tradición, digamos, más ortodoxa ha terminado asimilando e incorporando todos los cultos, ¿no?, nativos que ya se practicaban antes entre las planicies del Indo y las planicies del río Ganges. De esa manera, entonces surge el hinduismo como una familia de religiones que se irá convirtiendo en la postura religiosa predominante en la India a partir de ese momento y hasta hoy, porque hoy en día la mayoría de la población de los habitantes de la India practican alguna de estas ramas del hinduismo. Un hinduismo que vivirá, que si ya habíamos visto una primera época de síntesis, vivirá una época clásica a raíz de la consolidación de estas grandes épicas y de sus grandes textos sagrados entre el año 320 y el 650 ya de nuestra era aproximadamente. ¿Por qué? Porque es la época que se corresponde con otro de los grandes imperios estables del norte de la India, que fue el imperio Gupta. Se lo conoce como la época del hinduismo clásico o la época de oro del hinduismo, porque al igual que había sucedido con el budismo bajo el gobierno de Ashoka, ahora una nueva dinastía de gobernantes privilegiarán la postura del hinduismo como religión oficial de todo su imperio. Tendrán una serie de capitales importantes como Ayodhya y Pataliputra aquí en el norte de la India, y ya Taxila, que hoy en día no está en el territorio, que está en el territorio de Afganistán, de hecho, pero fijémonos que también todo el imperio Gupta entonces abarcaba un mayor territorio de lo que hoy en día, de lo que hoy en día es la India. Bien, nos quedamos y hemos hecho un gran avance prácticamente hasta el siglo séptimo de nuestra era para darnos cuenta de qué manera actitudes como el jainismo, el budismo, la religión védica y el hinduismo estaban relacionados y todos ellos salen como del mismo crisol, pero con diferentes expresiones. Es la hora, a partir del siglo séptimo, de que empecemos a atender a la entrada en escena de otras cosas. Y de la misma manera que les había mostrado que el budismo fue el primer producto religioso de exportación de la India, el segundo producto de exportación religioso de exportación de la India será el hinduismo, que a partir de los siglos IV, V y VI irá saliendo de las fronteras naturales de la India para llegar a otros rincones del continente asiático, muy especialmente al sudeste asiático. Estoy pensando en Birmania, Tailandia, Camboya, parte de Vietnam, Malasia, todo Indonesia e incluso también Filipinas. Entonces, cuando hoy en día nosotros viajamos por el sudeste asiático y vemos este sincretismo, esta unión de elementos que son algunos de ellos hindúes, otros de ellos son budistas, otros de ellos son autóctonos, nos damos cuenta de qué manera toda esta parte del mundo estaba conectada, estuvo conectada durante esta época. Bien, hemos atendido algunas de las expresiones religiosas propiamente autóctonas de la India, que surgen de la India, pero hacia el siglo séptimo la India
también está abierta al resto del mundo y está unida a través de rutas comerciales, como las rutas de la seda en el norte, las rutas de las especias en el sur, y por donde transitan mercancías, transitan también personas, transitan también las ideas, transitan también las religiones. De modo que religiones que no surgieron en la India, sino en otras partes, también irán llegando al subcontinente y adquiriendo allí, digamos que nuevos matices. La más una de las más tempranas de ellas es esta, la religión del zoroastrismo, una religión que surge también heredada de esos pueblos indoeuropeos que habían llegado originalmente no a la India, sino a la planicie de Irán. Recibirán allá el nombre de los pueblos indo-iranios, una figura fundadora de la religión que pudo haber vivido más o menos entre los años 1200 y 1000 antes de Cristo, que fue Zoroastro, y a quien se le adjudica haber sido el creador o el iniciador de esta religión, que es la más temprana de las religiones de credo revelado que nos encontramos en Oriente Próximo y que ejerció una gran influencia tanto en las religiones abrahámicas como en las religiones dármicas. Pues bien, resulta que el zoroastrismo luego fue tomado en el imperio durante la época del imperio persa sasánida como la religión oficial del imperio, y durante esa época de oficialidad tuvo una gran presencia, un gran desarrollo en Irán, y desde ahí pudieron crearse las primeras comunidades, unas primeras comunidades que casi 1000 años después, en el siglo séptimo en el que estamos, cuando llega el Islam a Irán, serán poco a poco desplazados y tendrán que llegar a la India. Entonces, hoy en día también nos encontramos con una importantísima comunidad de zoroastristas en la India que son el resultado de estas migraciones que se produjeron allá entre los siglos séptimo y octavo ante la llegada del Islam a Irán, comunidades que se sintieron desplazadas y que buscaron, digamos, nuevos horizontes. A estos zoroastristas en lengua sánscrita se los llamó parsis, que sí es la manera de decir simplemente persas, es decir, iraníes. Pero estas comunidades irán asentándose en diferentes partes de la India, muy especialmente en el estado de Maharashtra, aquí en la zona donde tenemos actualmente Mumbai. Y les diré que hoy en día, cerca de las, pues, en Bombay y a los alrededores de Bombay, donde nos encontramos las más importantes comunidades de zoroastrianos que existen en el mundo. Amén de estos otros sitios, ¿no? Los encontramos también dispersos allá por el subcontinente. Entonces, zoroastrismo como religión exógena que vendría a la India también hacia el siglo séptimo octavo con la expansión del Islam. Y ya que estamos hablando del Islam, sabemos que el Islam no tiene sus orígenes en la India. De hecho, nace allá en un rinconcito de la península arábiga entre finales del siglo sexto y comienzos del siglo séptimo de nuestra era, pero que a partir del siglo séptimo experimentará una gran expansión, tanto hacia Occidente, llegará, ocupará todo el norte de África y en algún momento llegará también el Islam allá a la península ibérica, y hacia el lado oriental también irá asomándose cada vez más cerca de la India. Sabemos que el Islam pudo hacer su entrada a la India hacia el siglo 8 o 9, con algunas primeras comunidades que entraban en contacto con la India solamente para establecer, digamos, como relaciones comerciales, tanto en el noroccidente de la India como en todo lo que llamamos nosotros la costa Malabar, es decir, la costa suroccidental de la India. Pero realmente avanzaremos un poco hasta el siglo XIII, un siglo XIII que coincidía al norte del continente asiático con la gran expansión que vivieron los mongoles, que salían de las estepas mongolas, conquistaron China y luego fueron extendiendo su imperio hacia Occidente. Nos encontraremos con que hay una primera entrada de los musulmanes que toman el poder en la India durante esta época que llamamos la época del sultanato de Delhi. Fíjense, 300 años se llama Sultanato de Delhi porque se establece un gobierno administrativo desde la ciudad de Delhi, que a partir de este momento empieza a tomar importancia, y con una serie de gobernantes que se verán ellos, gobernantes musulmanes que son una minoría, pero que vienen a
conquistar, a dominar y a gobernar un territorio predominantemente hindú, como habíamos visto. De esta época, en la ciudad de Delhi quedan vestigios fantásticos como el sepulcro del que fuera el primer gobernante islámico, allá en un complejo arqueológico fantástico a las afueritas de Nueva Delhi que se conoce como el Qutub Minar, y también toda una serie de tumbas muy originales que ya nos traen toda esta serie de elementos artísticos y arquitectónicos propios de Persia y de Oriente Próximo, que no eran autóctonos de la India y que nosotros podemos ver acá en los jardines de Lodi, también ahí en Nueva Delhi. Nos habla de la época de este sultanato de Delhi. Bien, unos gobernantes islámicos o musulmanes en Delhi que a partir del siglo XIV tendrán o cambiarán la actitud política ya de un sultanato a la de una auténtica capital de imperio. ¿Cómo sucede esto? A través de uno de los descendientes del todopoderoso imperio mongol en Asia Central, que era Timur, también conocido como Tamerlán, y de los descendientes de Tamerlán, cuya capital había sido allá Samarcanda, en el actual Uzbekistán. Vemos poco a poco que sus descendientes llegan y ocupan la parte del noroccidente de la India, iniciando en el año de 1525 con Babur, el primer emperador mogol, una gran época que durará, fíjense, prácticamente hasta mediados del siglo XIX, es todo lo que nosotros llamamos el Imperio Mogol. Mogol. Ojo, los mogoles son los mongoles islámicos de la India, que debemos distinguirlos de los mongoles de las estepas asiáticas que a lo mejor, dependiendo de dónde estuvieran, podían haber adoptado diferentes religiones. Los mongoles que ocupan la India adoptan las religiones de Oriente Medio, es decir, la religión en auge en Oriente Medio, que era el Islam, y la traen como gobernantes a la India. Pero no solamente traen la religión, sino que la traen con ella toda esa amalgama de influencias artísticas, religiosas, estéticas y culturales, incluso arquitectónicas, que irán dejando una de las huellas, digamos, como más visibles que nosotros con la que más reconocemos la India hoy en día. Son edificios como este, como la tumba de Humayun, uno de estos emperadores mogoles, que ya es una síntesis, fíjense, de todos estos elementos, elementos propiamente indios, como el uso extensivo de esta piedra roja, así tan color ladrillo, pero luego elementos que no eran indios, sino que vienen de Asia Central, de Oriente Medio, de Oriente Próximo, incluso algunos de Oriente Extremo, creando este sincretismo estético con el que nosotros hoy tenemos tan identificada a la arquitectura de la India. Esta que les traigo, que les muestro, es una de las tumbas más emblemáticas y de los primeros monumentos auténticamente mogoles que inaugurarán esta nueva estética en la India. Es la tumba de Humayun, una tumba de Humayun que luego fue tomada como modelo, fue replicada para hacer las tumbas, los grandes mausoleos y cenotafios de los otros grandes emperadores mogoles y que alcanzaron pues su cuota, digamos, más sofisticada aquí, por supuesto, en el edificio más emblemático de toda la India, que no es otro que el Taj Mahal. No les quise mostrar las fotos típicas del Taj Mahal de la fachada principal, sino llevarlos a explorar otros rinconcitos de esta maravilla arquitectónica que se encuentra en la que fuera una de las capitales del Imperio Mogol, que fue la ciudad de Agra. Entonces, otros 300 o 400 años de presencia del Islam, de gobernantes islámicos, los mogoles, que intentaban gobernar e imponer esa religión sobre una mayoría hinduista. Uh, por supuesto, se imaginarán que esto no estaba exento de roces. ¿De qué manera se puede armonizar una religión abrahámica y decididamente, es decir, innegociablemente monoteísta, con un conjunto de actitudes dármicas como las del hinduismo, que son decididamente politeístas? Entonces, desde el punto de vista del Islam, todas esas prácticas son condenadas como idolatrías o como herejías. Y por supuesto, a la mayoría de la población hindú no les sienta bien tener que adoptar una nueva religión por imposición, precisamente por todos estos roces que ha tenido en la India desde sus comienzos,
por ser de alguna manera dos actitudes religiosas irreconciliables, el Islam y el hinduismo, como agua y aceite. Surgió, sin embargo, un intento allá hacia mediados del siglo XV en la región que yo les había dicho que hoy en día se llama el Punjab, es decir, en la misma región noroccidental en donde floreció la civilización del Valle del Indo. Uh, de parte de un primer maestro o profeta llamado Guru Nanak. Guru Nanak será el inaugurador, el iniciador de una nueva tradición religiosa que apunta a armonizar los elementos propios del Islam, es decir, se presentará como una religión monoteísta, también una religión que en algún momento comparte todas las restricciones, las normas dietarias, por ejemplo, que tiene el Islam y comparte también el concepto de la guerra santa. Sin embargo, también adoptará otro conjunto de posturas que desde siempre han sido propias de la India, el concepto de el samsara, el concepto de la reencarnación también. Entonces, esta mezcla de elementos islámicos y elementos hindúes dará origen ahí en el Punjab a una nueva religión allí a mediados del siglo XV conocida como el sijismo. Los sikhs a partir de este momento tendrán una serie de maestros que seguirán las enseñanzas y la postura y seguirán acrecentando el libro sagrado de los Sikhs, que es el Adi Granth, hasta que con el 10º maestro se considera sellada esa tradición y a partir de este momento el libro viene a reemplazar el mensaje de los maestros. Entonces, es una religión monoteísta que nace en la India intentando armonizar dos posturas aparentemente irreconciliables, tiene un texto sagrado, que es el texto del Adi Granth, y que tendrá su lugar de origen y desarrollo en esa región de la India que es el Punjab. Es por eso que la ciudad de Amritsar se convertirá en la ciudad sagrada por excelencia para la comunidad Sikh, una comunidad que hoy en día más o menos reúne algo así como entre 15 y 16 millones de personas en el mundo. O sea que si nos ponemos a sumar y a contar cómo son las religiones mayoritarias en el mundo, diríamos que el sijismo es aproximadamente la quinta o la sexta religión más importante hoy en día. Como les dije, una religión que tiene su epicentro, su centro de comando, ahí en la ciudad de Amritsar. Les traje fotos por aquí de archivo personal en donde podemos ver el lugar más sagrado de la tradición del sijismo, que es por supuesto el Templo Dorado o el Templo de Oro de la tradición, al que hay que entrar. Está abierto para que todo el mundo lo pueda visitar. La única condición, hay que cubrirse adecuadamente la cabeza en señal de respeto para poder visitar el templo. Un templo que va teniendo además diferentes tipos de ceremonias y de rituales a lo largo del día, por eso bien vale la pena quedarse durante todo el día. Aquí creo que les traje alguna, perdón por la foto autorreferencial, pero les muestro un poco cómo hay que estar mostrando esta deferencia y este respeto adentro del recinto sagrado y ver cómo van cambiando las ceremonias a lo largo del día. Una de ellas también, la más bonita, es la de que todos los templos y los recintos del sijismo, conocidos como Gurdwara, tienen la costumbre de ofrecer comida gratuita a las personas que allí llegan. Y una de las experiencias también más bonitas que se puede tener allá es dejarse o participar en el servicio de estas comidas, como yo lo hice allá en sus días un par de veces. Finalmente, unas visitas o unas vistas acá que les traje lindas del templo de Amritsar o del templo dorado por la noche, como les dije, es vivir toda una experiencia que a lo largo del día también viene acompañada con la lectura de los diversos versículos del libro sagrado que es el Adi Granth. Bien, una historia del sijismo que ha sido convulsa, por supuesto, en la India. Se imaginarán que a las facciones más ortodoxas, tanto del Islam como del hinduismo, nunca les satisfizo enteramente este matrimonio y hay quienes siempre han considerado que va a haber roces entre esas comunidades. Uh,
Por cierto, hasta ahora hemos hablado de tradiciones predominantemente dármicas, hablamos de una tradición abrahámica que fue el Islam, pero les diré que también las otras dos tradiciones abrahámicas, concretamente el judaísmo y el cristianismo, llegaron en algún momento también a la India y dejaron algunas comunidades importantes. La primera de todas ellas, en el siglo II antes de Cristo, en una época tan temprana como el siglo II, ya tenemos algunas de las primeras comunidades judías establecidas en la India, muy especialmente en lo que fue la zona de Maharashtra, es decir, en el estado de Mumbai y sobre todo en la costa Malabar, aquí abajo, en la ciudad de Kochi o en Calicut. Ojo, este Calicut no ha de confundirse con Calcuta, que está en la zona de Bengala, allá en la desembocadura del Ganges. Es una ciudad diferente. Sobre todo vemos algunas de las primeras comunidades judías aquí establecidas con el objetivo de ser comerciantes, comerciantes de las ricas especies que salían de toda la costa Malabar y que luego a través de la ruta de las especies llegaba hasta el Mediterráneo oriental y de ahí se expandía al continente europeo. Entonces, tres importantes lugares en donde hoy tenemos comunidades, sigue habiendo comunidades judías, comunidades con las que curiosamente ha habido muy pocas fricciones a lo largo de su historia y muchas de ellas se consideran propiamente como judíos de la India. Y por supuesto también el cristianismo, un cristianismo que hará su entrada más tardíamente en el continente indio a raíz de las conquistas o la presencia de los europeos allí. Los primeros europeos en llegar a la India, o al menos los primeros europeos de la edad moderna, habrían sido los portugueses en esa expansión, en esa búsqueda de rutas comerciales que tenían hacia Asia. Estoy pensando en señores como Vasco da Gama, por ejemplo, a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI, y con los portugueses primero y luego más tarde con los franceses, con los ingleses, etcétera, también irán llegando muchos de los predicadores, evangelistas y órdenes mendicantes cristianas. Muy significativamente allí en la costa Malabar, alrededor y sobre todo muy cerca de la ciudad de Goa. Recordemos que fue colonia portuguesa, se establecieron muchas misiones cristianas y hoy en día pues suele visitarse también esta basílica de tradición jesuita, porque allí en Goa morirá uno de los grandes también misioneros del cristianismo como fue Francisco Javier. Entonces nos encontramos sobre todo en esa parte de la India también. Curiosamente creo que es de los pocos lugares en donde uno puede ver iglesias cristianas con un culto cristiano nestoriano, además que se mantiene desde la época. Entonces también un cristianismo que ha tenido una presencia al menos de unos 500 años en la India. Finalmente, y con esto no damos por terminada ni mucho menos la lista de tradiciones religiosas, pero al menos sí nuestro apretadísimo recorrido histórico que nos lleva hasta finales del siglo XIX para atender a el último de los, o la más reciente de las religiones del mundo que haría su entrada también en la India. Una religión que no nace en la India es considerada también una religión abrahámica monoteísta. ¿Por qué? Porque al fundador del bahaísmo, Baha'u'lláh, procedente de Persia, es decir, de Irán, se sentirá muy identificado con la tradición de los que él llama profetas anteriores. Y dentro de esa lista de profetas anteriores hay figuras como Jesús, como Moisés, pero también hay figuras como Mohamed o figuras como el Buda y como Mahavira. Es decir, Baha'u'lláh se presenta como el último de los profetas de una larga tradición de maestros iluminados que han venido al mundo a dejar algún tipo de enseñanza. El bahaísmo arraigará o surge desde Irán, sobre todo tendrá una importante presencia en el actual Israel. ¿Por qué? Porque es el lugar en donde muere Baha'u'lláh. Algunos de ustedes seguramente habrán estado en la ciudad de Haifa, en Jerusalén, perdón, en Israel, muy cerca de Jerusalén, en donde está el principal templo del bahaísmo. Pero resulta que el segundo más importante templo del bahaísmo lo encontramos también ahí en Nueva Delhi, en la India, es este templo de
el Loto, fijémonos, una religión muy reciente, no tiene ni siquiera 200 años, pero que ha tenido también allí un importante arraigo y nos habla de esa continuidad, de cómo esa búsqueda constante por expresiones, por hallar expresiones religiosas y espirituales nuevas, siempre ha estado presente en la India. Es la última llegada en una larga tradición de casi más de 4.000 años que hemos nosotros podido visitar hoy. Ah, Bien, un recorrido que comenzó entonces allá en el cuarto milenio antes de Cristo con las civilizaciones del Valle del Indo, que termina en el siglo XIX, habiendo pasado por algunas de las religiones más importantes, y simplemente recordarles y terminar esta charla diciéndoles que vamos a tener la ocasión de desmenuzar todo eso, de ir hilando más fino, de contar una historia que sea muchísimo más clara, que nos permita poner cada una de las piezas del rompecabezas en el lugar adecuado durante nuestro viaje cultural a la India. ¿Por qué? Porque hice un especial esfuerzo en diseñar el itinerario para que pudiéramos tener un barrido de lo que es la presencia de todas estas religiones actualmente allá. Entonces, fíjense que visitaremos ciudades sagradas para el hinduismo, como son las ciudades de Rishikesh, conocida como la capital mundial del yoga, donde podremos entrar en contacto con lo que es o los remanentes de esta tradición védica. Y después también en la sagrada ciudad de Benarés, a orillas del río Ganges, y en Benarés podemos entrar y familiarizarnos con no solamente los rishis, los renunciantes, con las órdenes mendicantes, sino también con lo que fue el desarrollo del hinduismo clásico. De la misma manera, entraremos en contacto con la tradición del jainismo. Recordemos toda esa línea de expresiones heterodoxas o nástica. En la ciudad de Sarnath visitaremos un templo jainista. Todos el fantástico complejo de los templos de Khajuraho, que tienen una fuerte impronta del jainismo en el diálogo que estableció con otra de las tradiciones también, de las que ya tendremos ocasión de hablar, que fue la tradición textual del Tantra. Entonces, como el Tantra y el jainismo tienen también un protagonismo muy especial ahí en Khajuraho, y después visitaremos todo el importantísimo complejo de templos jainistas de Ranakpur. También entraremos en contacto en nuestro viaje con la historia del budismo, porque visitaremos ciudades sagradas para el budismo como Bodh Gaya, la ciudad en donde el Buda alcanzó el estado del despertar, Sarnath a las afueras de Benarés, en donde el Buda impartió su primer discurso y entonces haciendo esto puso en marcha la rueda del Dharma o comenzó su ministerio, pero después también allí en el norte, en el estado de Himachal Pradesh, tendremos la increíble ocasión de visitar la ciudad de Dharamsala, que ganó notoriedad recién en el siglo XX porque es la ciudad del exilio tibetano en la India. Después de la ocupación china del Tíbet, el Dalai Lama con toda su corte debe establecerse en la India y es el lugar de donde vive actualmente el Dalai Lama. Luego también entraremos en contacto, por supuesto, con la tradición del Islam. En ciudades como Delhi recordaremos esa primera época del sultanato de Delhi, allí entre los siglos XIII y XVI, y del siglo XVI para adelante recordaremos la historia de lo que fueron los emperadores mogoles de la India en importantes capitales como Agra y todas las ciudades del Rajastán. Entonces, o al menos las más importantes, todas aquellas que se llaman las ciudades de colores. Estoy hablando de Jaipur, la ciudad rosada, Jodhpur, la ciudad azul, de Jaisalmer, la ciudad dorada, o Udaipur, la Venecia del Oriente, o la ciudad de los lagos en el Rajastán. Por supuesto que también conoceremos de qué se trata esto del sijismo, visitaremos el Gurudvara de la ciudad de Delhi, pero después no podemos dejar de visitar allá en el estado de Punjab, la capital, digamos, la ciudad sagrada por excelencia del sijismo, que es Amritsar con su templo dorado. Y finalmente también hablaremos del bajaísmo cuando vayamos a visitar el templo del loto allí en la ciudad de Delhi.
Entonces, bueno, un pequeño recorrido para que pudieran conocer esa enorme heterogeneidad, esa enorme riqueza religiosa y espiritual que nos ha legado la India para el resto del mundo. Quise dar unas pinceladas acerca de las épocas, los movimientos, las influencias y las ideas importantes que nos ha dejado cada una de ellas. Y con esto espero pues nada, dar noticias, no solamente de un capítulo interesante de la historia de las religiones, que es todo aquel de las religiones dármicas, sino animarlos a que nos acompañen en este viaje fantástico que haremos en el mes de noviembre, allí al norte de la India, donde podremos empaparnos de todo esto y recordar que no hay una sola actitud religiosa válida en el mundo, que vale la pena acercarse a todas estas posturas para enriquecer, digamos, nuestro vocabulario y nuestro horizonte de posibilidades religiosas y para poder comprender mucho mejor a otras culturas y otras civilizaciones que han florecido en nuestro mundo, porque ese es el espíritu de los viajes culturales que hacemos con The Gallery Travel. Muchísimas gracias hasta aquí por su amable atención. Yo vuelvo, dejo de compartir pantalla con ustedes. Me voy a hacer acá muy chiquitito para que tengamos una vista más democrática entre todos y entre Sandra y yo procuraremos responder a las preguntas que hayan salido aquí en el chat. Entonces, bueno, no sé, Sandra, si tú ya has visto aquí alguna, yo empiezo a revisarlas de momento, si hay alguna que te toque a ti. Sí, profe. Bueno, creo que ahí están casi todas para ti, de Laura. Laura, además que Laura nos acompaña, profe, en el viaje de Egipto, ya está inscrita, entonces ya ves que es una participante y una viajera que le gusta conocer todos los temas. Bueno, tiene aquí, ya estas son preguntas como para responderlas tú con respecto a las religiones. Si alguien más tiene, las personas que escribieron sus correos, ya les envié el itinerario para que por favor lo revisen. Es un programa, como les digo, que quedan 5 cupos. Salimos del 1 de noviembre al 28 y tiene un costo de $5,600 en porción terrestre, ¿no? En la parte de acomodación doble y unos tiquetes que pues están en un promedio de $2,100. Entonces, antes de pronto de responder estas preguntas ya, pues que hace Laura, pues sería muy importante también que nos escribieran qué preguntas tienen referentes al viaje, ¿no? Que nos dejen sus correos electrónicos también aquí mientras que el profesor responde a las otras preguntas y que no se pierdan la oportunidad de unirse en este viaje tan maravilloso. Es un grupo súper privado, pequeño, no es un grupo grande ni de masas, es bien interesante con los mejores hoteles. Ahí lo pueden ver en el programa. Y pues como les digo, quedan 5 cupos, entonces pues no se queden sin el suyo. Ya te dejo, profe, aquí para que entonces respondas estas preguntas de Laura en su mayoría, que son ya de religión. Perfecto. Bueno, y mientras se me va ocurriendo cómo llenar unos huequitos, veo la primera, dice Laura, ingresé tarde, quedo confundida por lo que no entiendo por qué el budismo se considera ateo. Intentaré, Laura, simplificártelo mucho, pero básicamente porque un Buda no es un dios, no es un espíritu, no es un ángel, no es un profeta. Un Buda es simplemente una persona común y corriente humana que ha alcanzado a partir de sus propios esfuerzos un estado muy particular que en esta tradición es conocida como el estado de el despertar o lo que erróneamente se llama en Occidente iluminación. Entonces, el Buda no es un dios, no es un profeta, jamás se presenta como un ser sobrenatural. Es una persona común y corriente que nos invita a emular su ejemplo y hacer su propia práctica para que todo el mundo pueda alcanzar el mismo estado. Entonces, no hay un solo Buda. Cada persona que alcanza el mismo estado del despertar se lo considera un Buda en sí mismo porque a ese estado se lo conoce como el estado de budeidad. Una cosa muy diferente es que después de haber muerto el Buda humano y el Buda de nuestra era, ciertas escuelas, ciertas facciones hayan elevado su figura al estatuto o lo hayan puesto como a una figura digna de reverencia y de adoración. Pero originalmente el budismo es una religión atea porque no tiene dioses.
No sé si esto responde a tu pregunta. ¿Dónde entraría el sintoísmo? Laura, el sintoísmo entra en Japón. Entonces, no tiene, estamos en coordenadas totalmente diferentes. Sinto o Sinto es la actitud, es la religión tradicional del Japón, que por supuesto luego entrará también en diálogo con el budismo, pero entonces no es una religión india y tampoco es una religión el sintoísmo que haya tenido un arraigo o un desarrollo en la India. Luego nos dices, Brahma, Vishnu, Shiva, el creador, el conservador, el destructor, perfectamente es eso. ¿Cómo los debemos percibir? Bueno, precisamente así. Esa es la descripción que tiene cada uno. El Brahma como lo completo, el todo, y por supuesto, Vishnu, el que crea, Shiva, el que destruye. Pero todos lo debemos entender dentro del ciclo, dentro de esta dinámica del samsara, de la creación, el decaimiento, la destrucción y el renacimiento. Los dos, Vishnu y Shiva, destruyen para crear y crean para destruir, porque son los ciclos naturales de digamos, de la vida y los ciclos cósmicos naturales. Esa, acuérdate que es la Trinidad puránica, pero no son los únicos dioses que existen no son los únicos deidades que se adoran en el hinduismo. Nos dice, ¿cómo se relacionaría el Alsosprag Zaratustra de Nietzsche con todas estas migraciones de los zoroastristas? De ninguna manera, te lo diré. Así hablaba Zaratustra de Nietzsche, el personaje de Nietzsche es simplemente un personaje literario que utilizó Nietzsche en una época, finales del siglo XIX en Europa, donde todavía no se conocía muy bien el zoroastrismo y es utilizado por Nietzsche como predicador no del zoroastrismo, sino de la filosofía nietzscheniana. Entonces, cuando tú lees el Así hablaba Zaratustra, encontrarás muy poco de lo que es el zoroastrismo original. Si quieres ir a los textos sagrados del zoroastrismo, tienes que buscar el Avesta. Entonces, el Avesta, escrito en una lengua indoeuropea llamada avéstico, tiene sus propios textos sagrados. Ahí sí que puedes familiarizarte con la verdadera tradición del zoroastrismo. Entonces, para responderte rápido, no se relacionan. La India influenció la arquitectura en España y el norte de África, por supuesto que la influyó, pero todo esto sucedió con el vehículo o con la bisagra de el Islam. El Islam fue la cultura que logra articular y poner en comunicación las tradiciones orientales de la India con las tradiciones más occidentales o los rincones occidentales a donde llega el Islam. Entonces, a través de ese camino que va por el norte de África, correcto. De Gallery Travel. Otra vez, Laura, ¿el sijismo o eso que se llama tiene madrazas? No, Laura, las madrazas son las escuelas que vienen adosadas a las mezquitas, entonces estamos dentro de la tradición islámica. El sijismo creará y tiene sus propias escuelas, pero no reciben el nombre de madrazas, tienen su propio libro sagrado que es el Adi Granth. Entonces, se asemeja en algunos aspectos al Islam, pero entonces en otros, como les dije, intenta reconciliar el Islam o una tradición monoteísta con algunas de las creencias y prácticas propiamente indias. Bueno, María nos dice, muy buen resumen, una visión muy amplia, muchas gracias. Es difícil, como les dije, en 1 hora y 20 comprimir la historia de las religiones de la India, pero al menos creo que con este esbozo tienen una idea de la manera en la que ellas se relacionan. Laura, ¿qué tanto por aprender? Me declaro ignorante en estos temas. Pues fantástico, Laura, porque para aprender lo primero es reconocer lo que nos falta también por saber y además, pues modestia aparte, llevo muchos años estudiando esto y tendré la ocasión de poder al menos transmitirles o enseñarles algo y ayudarles a poner todas esas cosas muy claras cuando estemos allá sobre el terreno. María Fernanda Camacho, vaya qué tema tan impresionante, muchas gracias, nos dice María Teresa. Feliz travesía, feliz noche. Gracias, Germán, mil gracias, gracias, gracias. Tan. Bueno, llegamos, yo llegué, creo que llegué al final del chat, espero que no me haya dejado ninguna pregunta sin responder. Así es, profe. Bueno, nada, pues de verdad que invitarlos aquí a que se unan a este viaje, a los cupos, no vayan a perder esa oportunidad porque una vez se cierren los cupos aéreos en el bloqueo, pues la tarifa ya queda por sistema, es una tarifa que está a muy buen precio y,
y pues ya más adelante pues obviamente sube, ¿no? Entonces pues no la vayan a perder. Por otro lado, pues agradecerles, mañana les estaremos enviando ya el video, el link de esta charla para que lo vuelvan a repetir, si lo quieren compartir con pues con alguien, con amigos que se quieran unir a este viaje. Es muy interesante, no es un viaje cualquiera porque pues va acompañado por el profesor Germán. Ya ven pues que es todo un máster en estos temas de la India. Entonces, pues nada, invitarlos, ya les envié el itinerario a las personas que dejaron su correo electrónico para que le echen una ojeada. Si quieren, nos reunimos mañana con los interesados por Zoom para aclarar ya temas de logística, de formas de pago y todo esto. Y a ti, profe, pues nada, agradecerte como siempre por ilustrarnos tanto. También pues vale la cuña. Si hay gente, la idea aquí estamos es promocionando India porque es un viaje maravilloso, pero también tenemos Japón, Dios, yo me confundí, Egipto, bueno, con tanta cosa que tenemos, pero también tenemos después de la India, el profe se queda por ahí, por esos laditos, entonces de ahí, del 1 al 16 de diciembre, también vamos a hacer Egipto, ¿no? Con el profesor Germán. En ese, pues realmente sí ya nos quedan muy pocos cupos, es un viaje maravilloso también del 1 al 16 de diciembre. En caso de que pues no pueda, no esté muy encima este, o hay personas acá que de repente ya fueron a la India, pues entonces aprovechen porque Egipto pues está maravilloso. Nada, agradecerles que nos hayan acompañado esta noche, a ti también, profe, de nuevo. Y pues nada, esperamos mañana cómo empiezan a reservar, ¿vale? Feliz noche para todos ustedes y gracias por acompañarnos. Bueno, Sandra, nada, muchas gracias a ti también. Quienes de casualidad hayan estado ya interesados en el viaje y no se hayan visto todo el itinerario y piensen que así de entrada el precio parece alto, ojo, recordarles que es casi un mes que vamos a estar, es decir, es un viaje de largo aliento pensado para aquellas personas que nunca han tenido un contacto con la India. Y también pensamos que quienes hacían el esfuerzo de hacer un viaje tan largo hasta allá, pues merecía hacerlo, no por quedarse 10 días o 15 días, sino probar, aprovecharlo hasta el fondo. Entonces, no solamente es un mes, piensen que estamos un mes todos en hoteles de primera categoría, con todas las entradas a los parques arqueológicos, a los museos, a los palacios, a los fuertes, a todo lo que vamos a visitar, prácticamente todas las comidas incluidas y un itinerario único con una cantidad de diferenciadores que no se parece en nada a los tours tradicionales, digamos, turísticos que van allí a la India. Entonces, bueno, quizás esto para justificar y para que vean todo lo que se están llevando digamos, en la tarifa que está propuesta en este viaje. Es un mes y para quienes hayan tenido la inquietud de conocer alguna vez la India, creo que es una oportunidad imperdible. Dice, hola, ¿se tratará algo sobre la familia política actual de la India? Sí, por supuesto que sí. Allí en Nueva Delhi vamos a tener posibilidad de hablar de varias de estas cosas, Marcela, y a lo largo de todo el viaje, por supuesto, porque sabrás que, bueno, el partido que está gobernando actualmente la India, el BJP, es un partido de derechas, de ultraderecha y encima religioso, casi que ortodoxo hinduista, que ha intentado tristemente ha intentado eliminar toda esa diversidad religiosa que existe en la India para decir que la India es solamente un país hinduista. Pero veremos lo que está pasando allá con el señor Narendra Modi y todos sus compinches y por supuesto que también hablaremos, recordaremos ese pasado reciente de Mahatma Gandhi, de la independencia de la India. De hecho, haremos una visita muy linda y muy especial en el norte cuando estemos en Amritsar. Iremos a ver el cambio de banderas en la frontera entre Pakistán y la India. En Amritsar visitaremos el Museo de la Partición y recordaremos ese momento de la independencia de la India en 1947, la separación con la India y Bangladesh, y los acontecimientos importantes de las marchas por la libertad que presidió el señor Mahatma Gandhi y por supuesto su trágico final, porque visitaremos ahí en Nueva Delhi el lugar de memorial a Gandhi en donde fue allí asesinado. Entonces, toda la historia, tanto antigua como medieval, como reciente de la India, vamos a estar repasándola punto por punto cuando estemos en este viaje cultural. De eso se trata. Bueno, Bien, pues listos. bueno, profe, esperamos mañana entonces. Nada, muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y a ti también, profe, feliz noche y nos vemos mañana.
Bueno, Gracias. entonces, gracias a todos ustedes y muy amables. Pásenlo muy bien. Todas las preguntas nos las pueden hacer enviar por correo o hacer por teléfono. Hasta luego.